Muy bien, estamos de regreso aquí en Criterios Financieros, 6 de la mañana, 46 minutos, 16 grados la temperatura, una temperatura súper agradable y disfrutable además. Ya estamos con Luis Carrillo, quien es asesor general de la Secretaría del Trabajo, se mueve en el ambiente laboral como pez en el agua y es un experto en este aspecto jurídico laboral. Él tiene su propio despacho, pero en este momento es el asesor del gobierno del estado en materia laboral con la Secretaría del Trabajo, ahí donde está Nasira Socbi Castro, y que no le ha ido mal en este tiempo, ha estado trabajando y le han salido más o menos las cosas con las aristas que ha implicado toda la reforma laboral de mayo y con los paneles que se han estado tomando. Luis, qué bueno que estás con nosotros, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Saludos a todo el auditorio. Gracias. Platicar contigo un poco, Claro. Primero decir, ¿a qué te dedicas tú en la Secretaría del Trabajo? Bien, yo fui abogado litigante, entonces tenía muchísimo feeling o muchísimo pulso de cómo se movían las juntas de conciliación. Entonces, al momento de que hay la intención de implementar la reforma, me invitan a la Secretaría del Trabajo con la finalidad pues de coordinar algunos de los esfuerzos para transitar de las juntas de conciliación a los tribunales laborales, la creación de los centros de conciliación laboral como instancia prejudicial obligatoria previa a los juicios, obviamente, y para la actualización de estatutos sindicales, que eran los tres pilares propiamente en los que se basaba esta reforma que se generó en 2009, pero que fue entrando de manera paulatina, aún con la pandemia, hasta el año 2021, que fue el año en que nos tocó a Coahuila entrar, a finales del 2021. Bien, ya que hablaste de estos temas, Sí. ¿cómo va la transición, esta parte de las juntas locales a los tribunales? Porque tienen un periodo de vida hasta que terminen todo lo que traían pendiente, ¿no? Así es. Una de las primeras cosas que se clarificó cuando se fue aterrizando la reforma es que no pasaban los expedientes de una institución a otra, sino que los tribunales empezaban con carga cero. Es decir, hasta el mes de octubre del año, hasta el mes de octubre del año pasado, se recibieron procedimientos, se recibieron expedientes dentro de las juntas de conciliación, se cierra la ventanilla de ingreso y luego empieza la de los tribunales laborales. Ahora, en estas circunstancias se están verificando diferentes estrategias y planes sobre los cuales se van a hacer los cierres de las juntas de conciliación. Entenderán que, por ejemplo, para el gobierno es sumamente costoso mantener 3 instancias laborales al mismo tiempo. Sin embargo, obviamente, al tener el deber de ser precisos, de ser justos y de ser exhaustivos con las resoluciones, las juntas de conciliación tampoco pueden hacerlo así express, ¿no? Entonces, hay planes concretos para poder mitigar no rezago, porque se lleva cierta dinámica, pero estos expedientes que aún están en trámite. Entonces van a concluir. ¿En qué tiempo pueden concluir? Tienen, creo que, plazos fijados, ¿no? No hay un plazo como tal. La Federación permitió que los estados hicieran su propio plan con ciertos parámetros. Para Coahuila fue alrededor de 4 años. Con un poco de variaciones toda vez que se va reduciendo el aparato, ¿no? Por ejemplo, algunas juntas de conciliación cada vez van teniendo menos personal, ya sea porque migraron a alguna de las nuevas instancias, ya sea porque simplemente se va reduciendo la necesidad. Por ejemplo, ya no hay una unidad receptora, ya no hay una unidad que revisa asuntos colectivos, etcétera. Bien, en esta parte hicimos la transición a lo que es la reforma laboral, accedimos y en ella vino un proceso llamado legitimación, algo a lo que los sindicatos no estaban acostumbrados y las empresas tampoco, absolutamente nueve, eran vírgenes, digámoslo de esta manera. ¿Cómo les ha ido en esa parte de su pérdida de virginidad? Muy buena analogía. Bien, estamos similar a la federación, a los términos generales. Efectivamente fue un proceso nuevo, fue un proceso al que no se estaba acostumbrado. Otro de los fenómenos que nos encontramos fue que no todos los contratos colectivos que estaban registrados tenían vida. A lo mejor algunos iniciaron y fue para una obra, entonces concluyó la obra y nunca lo dieron de baja, etcétera. Teníamos un estimado de 5,000 contratos colectivos en el estado. Sin embargo, al momento ya de hacer la captura de información y el envío a México,
a la federación, se quedan activos o se entienden que están activos solamente 3,700. ¿Ok? 1,500 de esos pues simplemente no estaban vigentes. De esos, al día de hoy, concluyó el proceso regular el 1 de mayo, sin embargo, fueron suscitándose hasta el último de julio algunos procesos de legitimación y hay segundas vueltas. Todavía ahorita se están haciendo algunos eventos de legitimación. Al día de hoy hay 706 contratos colectivos legitimados. Esto es un 19% de lo que se tenía y no está muy distante con el 21% que hay a nivel federal. Hemos de entender pues que es un poquito, se juega con los números porque a lo mejor un contrato colectivo abarca 2,000, 3,000 trabajadores y otro abarcará 20, ¿no? Entonces no es tan representativo el número de contratos colectivos que se tiene, sin embargo pues está más o menos homologado en todo el país, que han sobrevivido alrededor en promedio de un 20% de los que se tenían. 8 de cada 10 quedan sin legitimación en el país y aquí también en el Estado, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que los derechos laborales se pierdan, ¿no? En una circunstancia en donde el contrato colectivo no se legitima, se cancela o pierde su vigencia, ¿no? Entonces, pueden los trabajadores solicitar la firma de un nuevo contrato colectivo con el mismo sindicato que tenían o con uno nuevo o hacer un propio sindicato, ¿no? No quiere decir... O quedarse sin. Exactamente. Y los derechos que habían adquirido con los contratos colectivos que tenían, por ejemplo, prestaciones más allá de la ley como bonos o superiores a las de la ley, como una prima vacacional más grande o más cuantiosa, esto se conserva, ¿no? Los trabajadores tienen derechos adquiridos y esto las empresas los han de respetar. ¿Cuántos sindicatos quedamos o se tienen ya en Coahuila? En Coahuila tenemos 151 sindicatos registrados. ¿Registrados? ¿Hay nuevos? Sí, ha habido 16 procesos nuevos, así los maneja el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es la instancia que concentró toda la parte del registro de sindicatos, todo eso, ¿no? Hay 16 procesos nuevos que son entre algunos nuevos contratos colectivos y registro de algunas organizaciones sindicales para el estado de Coahuila, ¿no? Pero hoy por hoy hay 151 sindicatos registrados en el estado. Más los nuevos. Más los nuevos y más los federales, ¿no? Okay. Que no están registrados propiamente en Coahuila o no estuvieron registrados en Coahuila, sino tienen influencia en Coahuila. Que son federaciones, ¿no? Así es. Como la CTM. Más bien son sindicatos que pueden actuar en diferentes estados o que tienen presencia en diferentes estados, entonces tienen un registro que anteriormente se hacía de carácter federal. Había registro estatal y federal. Ahorita todo es federal. Muy bien. Luis, nos quedan 2 minutos para platicar. ¿Qué pasa con los sindicatos, con los sindicatos o los contratos colectivos que no legitimaron, que fueron 8 de cada 10, que relación obviamente no pierden sus derechos que tuvieron con su sindicato? Correcto. Número 1, hay empresas que ya definieron quedarse sin sindicato. Y 2, ¿cuál es el diagnóstico de esas 8 que no tienen legitimación? ¿Qué va a pasar en su vida? Correcto. Es importante señalar que no es una decisión de la empresa. La empresa puede no querer un sindicato, pero si los trabajadores lo quieren, es una decisión de los trabajadores. Laboral. Ciertamente hay trabajadores que decidieron quedarse sin sindicato. Aquí no pasa nada. Pueden hacerlo desde una coalición, pueden buscar integrar un sindicato propio de la empresa. De esas así? Sí, hay varias empresas que optaron por no continuar con una relación colectiva atendiendo a la buena relación que ya tenían con los trabajadores. Ahora sí es decisión de cada trabajador. Sus derechos están garantizados, sus derechos están protegidos y la empresa, tanto la empresa como las entidades gubernamentales tienen la obligación de verificar que sea solamente la voluntad de los trabajadores la restricción o la permisión para que tengan un sindicato. ¿Qué pasa con los que no se legitimaron? Se termina el contrato colectivo, es decir, ya no tienen contrato colectivo, tienen los derechos individualmente adquiridos y pueden acceder a un nuevo proceso, ya sea crear uno nuevo o bien el afiliarse a alguna central y buscar un contrato colectivo propio. Muy bien, Pablo, no es cierto. Luis Carrillo. Luis, muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias. Qué amable. Y bueno, ahí está la información. 8 de cada 10
no lograron legitimarse, van a enfrentar un proceso distinto y el aspecto laboral ahí está, es algo que en Coahuila se tiene que observar porque aquí presumen que en el sureste tenemos 30 años sin una huelga y el ambiente laboral es básico y es un factor que se ve dentro de aspectos de competitividad de las entidades, pero sobre todo de estabilidad. Son las 6 de la mañana, 56 minutos, 16 grados la temperatura. Yo le agradezco mucho el favor de su atención. Karen Avendaño ya está listísima, llegó cantando, viene de un fin de semana intenso, así que ya nos los evidenció y entonces el parte informativo va a estar harto interesante. La invito a que se quede con nosotros. Le deseo que tenga un extraordinario lunes y un mejor resto de semana. Dios le bendice.